Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, como siempre, listos para llevarles este maravilloso programa. Yo feliz y comprometido de cada día aportarles valor, contenido increíble, de ese que te hace crecer como persona, pero también como profesional. Por eso estamos todos los días acá en Palabra Cierta. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @Zambrano Miguel. Allí pueden dejarnos todos sus comentarios o sugerencias, incluso críticas, pero constructivas, es decir, desde el respeto, porque con respeto todo, sin respeto nada. También ese código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y de esta manera puedan disfrutar de nuestra aplicación, como lo es Televen Stream. A ver, hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, la vocología, ya que es una ciencia que estudia la producción, el uso y la salud de la voz. A menudo subestimada, la voz es una herramienta poderosa que no solo nos permite comunicarnos, sino que también refleja nuestra identidad y emociones. La calidad de nuestra voz puede influir significativamente en nuestras interacciones diarias, tanto en el ámbito personal como profesional. Aprender a utilizar y cuidar nuestra voz no solo mejora nuestra comunicación, sino que también puede aumentar nuestra confianza y presencia en cualquier entorno. Además, la vocología no se limita a cantantes o actores. Es relevante para cualquier persona que utilice su voz como herramienta de trabajo. Profesionales como maestros, oradores, locutores y vendedores dependen de una voz clara y efectiva para transmitir su mensaje. Entender los principios de la vocología puede ayudar a optimizar el uso de la voz, prevenir lesiones y mejorar la proyección vocal. La respiración, la articulación y la resonancia son solo algunas de las áreas que se pueden trabajar para desarrollar un uso más eficiente de nuestra voz. La vocología es un campo esencial que merece mayor atención en nuestra sociedad. Desarrollar el potencial de nuestra voz no solo mejora nuestras habilidades comunicativas, sino que también contribuye a nuestra salud y bienestar general. Invertir tiempo en aprender sobre la voz y su cuidado puede abrir nuevas oportunidades y enriquecer nuestras interacciones diarias. El poder de nuestra voz es una herramienta que, cuando se utiliza adecuadamente, puede transformar nuestra vida. Por eso siempre he dicho que una voz bien educada enamora, seduce, conquista y persuade. Hoy vamos a aprender muchísimo acerca de este tema tan interesante de la mano de una experta en la materia. Ella es vocal coach y cantante, así que estamos felices de recibir por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta a María Alexandra Páez. Bienvenida, María Alexandra, pase adelante, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un placer, gracias Excelente. por la invitación, felices de estar aquí en este programa tan importante de la televisión venezolana. Bueno, yo contento de recibirte porque además vivo de la voz, y cuando leí vocología, yo, ay, qué interesante, o sea, hoy vamos no solamente a cuidar nuestra voz, sino también de alguna manera entender la importancia que tiene, ¿cierto? Sí, correcto. La vocología no solamente se aplica en el área de rehabilitación, sino en el área de la habilitación. Por lo tanto, cualquier persona que usa su voz como herramienta de trabajo necesita conocer este tipo de temas, porque es súper importante que sepamos cuáles son los límites fisiológicos para no poner en riesgo la salud de nuestras cuerdas vocales. Entonces, la vocología realmente es sumamente importante. Vale, me interesa muchísimo el tema de hoy. Como saben, yo siempre he pensado que la voz es capaz de abrir 1000 puertas, ¿cierto, María? Correcto. Imagina una voz así que está en un vendedor, entonces yo creo que una voz bonita, educada, con una buena respiración, es más persuasiva. Sí, correcto. La voz es una herramienta no solamente para en el ámbito de alguna carrera, por ejemplo, los abogados litigantes, los psicólogos, los periodistas, los animadores, son profesionales de la voz. Pero la voz también es una herramienta para comunicar, Claro, no solamente en el ámbito profesional, sino en las emociones. Entonces es súper importante tener una voz saludable, porque de esa manera seremos también saludables emocionalmente. Por supuesto, y funciona incluso hasta para enamorar, pero de eso estaremos hablando en la próxima parte, acá en Palabra Cierta. Ya venimos con más. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la vocología, para desarrollar el potencial de nuestra voz con nuestra súper invitada del día de hoy. Ella es María Alejandra Páez, ¿no, María Alexandra? ¿Cómo estás, María Alejandra? Bien, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Mira, me encanta el término vocología, pero ahí más de un chistoso dirá, bueno, será porque son bocones, no sé la cosa grande. No, no, la vocología finalmente es una ciencia que se encarga del estudio de la voz, del cuidado, del manejo, ¿correcto? Correcto. La vocología es la ciencia y la práctica de la voz, que se aplica tanto a la rehabilitación vocal, en el caso de una persona que tenga alguna patología, tiene disfonía y recurre al fonoaudiólogo, ¿ok? Eso es la rehabilitación vocal. Y también se aplica en la habilitación vocal.
La habilitación es el proceso de capacitar y de desarrollar y fortalecer la voz de una persona para que pueda cumplir sus necesidades específicas, ¿ok? Entonces es muy importante que al hablar de vocología, hablar del término vocalista profesional, ¿ok? Un vocalista profesional no es solamente el actor, el cantante, sino también allí entran los maestros, los profesores, los telefonistas, los cajeros, los abogados, litigantes, conferencistas. Claro. Ellos son profesionales de la voz y es súper importante entender que ser profesional de la voz incluye dos aspectos. Uno, depende de su voz como herramienta de trabajo. Okay. Y dos, se vería obligado a buscar otro empleo, ¿sí?, si su voz se ve gravemente afectada. Entonces, una de las responsabilidades de un vocólogo, por ejemplo, es desarrollar la voz de esa persona para que pueda cumplir sus necesidades específicas y pueda tener una voz eficiente y saludable al mismo tiempo. Me lo vas a decir a mí que he pasado de repente un mes afónico y después difónico, porque son cosas muy diferentes, ¿verdad? Por el tema del reflujo que te decía ahorita. Y claro, uno que vive literalmente de la voz se queda parado. Entonces ahí hay que buscar, obviamente, esas alternativas. Pero cuando hablamos de la vocología, quizás la gente subestima todo el término porque pensará, bueno, pero eso nada más es para profesionales, yo para qué voy a utilizar mi voz, yo simplemente trabajo como administrador. Finalmente la comunicación oral, María Alejandra, es mucho más efectiva que la comunicación escrita, de seña y cualquier otra. Es correcto, incluso esto es algo sumamente importante, sobre todo porque nosotros, en nuestro caso, nosotros tenemos una academia de canto que se llama María Ale Music Academy, y recibimos constantemente estudiantes que vienen de otras academias de canto y vienen de recibir algunas clases en donde pues realmente no se cumplen los principios de la vocología, de la ciencia de la voz. Entonces, estos cantantes vienen a clases con notorias disfonías, con notorias afonías, y efectivamente cuando se realiza un examen otorrinolaringólogo se detecta que tienen lesiones en sus cuerdas vocales, nódulos, pólipos, y estas lesiones se llaman lesiones fonotraumáticas, es decir, se generan por el mal uso de la voz. Entonces, allí nos preocupa y nos ocupa este tema, porque si tú eres un profesor de canto o eres un profesor de actuación, de teatro, de oratoria, etcétera, tú necesitas tener conocimientos especiales en el ámbito de la fisiología y de la anatomía de la voz, porque de esa manera tú como profesor tendrás las herramientas necesarias para poder prevenir que esa persona haga un comportamiento o un hábito que no cumpla con estos principios y ponga en riesgo la salud de su voz. Y no solamente es eso, sino que se arruina su futuro, sus sueños. Entonces es sumamente importante este tema. Incluso siempre hago el ejemplo del locutor típico, vieja escuela o del interior, que todavía no han entendido que estar engolados, pues definitivamente los va a llevar a una afección vocal, ¿no? Correcto. Eso de desfasar el tono de voz, sencillamente es forzar la entonación para estar en otra donde no somos naturalmente graves en este caso, y puede pasar, por ejemplo, no sé, nódulos, pólipos, todo esto. Sí, correcto. Un tono extremadamente bajo, en este caso que me estás comentando. Claro, que yo que soy agudo, si empezó a hablar así grave, estoy forzando la cuerda vocal. Correcto. Y un tono extremadamente agudo, porque se ha visto el caso de personas que hablan extremadamente agudos y todo el tiempo están hablando así como... Entonces, eso también es un hábito vocal que fomenta lesiones en nuestras cuerdas vocales. Hablar demasiado rápido, hablar demasiado lento. También, entonces, así. Sí, la velocidad del habla también es sumamente importante, y también el cuidado. De repente se nos olvida tomar agua, se nos olvida hidratarnos de forma correcta, hablamos todo el tiempo con mucha intensidad, hablamos con mucha fuerza. También los profesores a veces están muy castigados en ese sentido, a veces les toca hablar en salones muy amplios, claro, con muchas personas, no tienen de repente un micrófono, entonces tienen que exceder la fuerza y la intensidad. Viene de la presión de aire que generas. Entonces, tú sabes que aprovechando esto, María Alejandra, para entrar ya en materia fisiológica, con todo el tema de la respiración que me encanta, yo, por ejemplo, que soy speaker, yo pongo en mi brochure que si no hay sonido, yo no hablo. Ay, Miguel, es una sala pequeña. Yo digo, manden fotos, porque si veo que es un lugar, obviamente, pequeño, 5 personas, lo puedo hacer. Pero el resto, cuando tú eres un profesional de la voz, ese amplificador, porque el micrófono finalmente es un amplificador. Correcto. Y el sonido lo que hace es resguardar tu aparato fonador, ¿cierto? Exactamente, y a veces no se le presta mucha atención a eso, y también hay cantantes que de repente van a algunos shows, algunos eventos, y entonces no hay monitoreo, el monitoreo es malo. Es malo, es deficiente. Pues. Entonces, esto es importante porque mientras más como sociedad tengamos conocimiento de la importancia del cuidado de la voz y entender que es la herramienta de trabajo de esa
esa persona, pues nos vamos a comprometer mucho más en cuidar esos pequeños detalles. Sabes que un buen amigo que mentoreé hace poco, abogado, él en su oficina tiene una sala de juntas y la acondicionó para que haya buena acústica. Qué bueno. Y él decía, oye, estamos hablando de unos 15 metros cuadrados, decía, sí, aquí hablamos constantemente porque no tener buena acústica, hay que cuidar la voz. Y yo decía, oye, pareces un locutor. Claro, claro, ¿no? Y a veces muchas personas dirán, oye, pero qué sofisticado ese profesional, o sea, exigiendo esto, exigiendo lo otro, pero es que forma parte de nuestro cuidado, es nuestra herramienta de trabajo. María Alejandra, la voz es aire, ¿no? Aire procesado, sabemos todo el proceso, que si las cuerdas vocales, que si se emiten unos vibratos. ¿Cuánto importa la respiración diafragmática al momento de hablar? Porque se habla mucho de esa respiración, del abdomen, que si ensancha el estómago, bla, bla, bla. A ver. Bueno, el ámbito de la respiración tiene muchísimos mitos, sobre todo eso que me acabaste de mencionar, la respiración diafragmática o costodiafragmática, ¿no? Mucha gente piensa que para poder respirar hay que tener técnica, ¿no? La técnica de la respiración costodiafragmática. Pero resulta que el diafragma, que es el famoso músculo del que todo el mundo habla, el diafragma siempre está activo cuando tú inhalas, inspiras, su función es, incluso él está justamente debajo de los pulmones, está en el pecho, debajo del esternón, acá, no está en el abdomen. ¿Okay? Mucha gente se toca el abdomen haciendo ejercicios de respiración costodiafragmática y los ves presionándose el abdomen, pero el diafragma no se encuentra allí. En la boca del estómago, literalmente, Sí, ¿no? sí, él justamente separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica, o sea, está justamente debajo de los una pulmones. pleura, ¿no? Más o Sí, menos parece un paraguas abierto. Entonces, ¿cuál es la función real del diafragma? Bueno, cuando inspiramos, el diafragma se contrae. Su contracción ocurre en la inhalación. Okay. Él se pone un poco más plano porque le abre espacio de forma vertical a los pulmones para que ellos puedan recibir el aire, ¿ok? Y luego, ¿qué pasa? Cuando nosotros exhalamos, ya sea para respirar comúnmente en la vida o para hablar, porque la voz se produce en la exhalación, Claro. el diafragma entra en total estado de reposo. Y muchas personas piensan y se confunden que es que la contracción del diafragma ocurre es cuando sacamos el aire. Pero en realidad cuando hablamos o cantamos, el diafragma está en estado de reposo. Okay. Por lo tanto, la participación realmente del diafragma en la fonación es solo en la inspiración, no en la exhalación como tal. Entonces muchas personas piensan, no, yo me voy a apoyar en el diafragma y voy a hacer fuerza, y nosotros no tenemos ni siquiera el poder de dominar el diafragma, de poder contraerlo, ¿no? Es un proceso totalmente involuntario y orgánico. Claro, y como todo músculo es como que yo agarre el bíceps y diga, Miguel, sácalo pero a la derecha, ¿sabes? No, él va a salir en una sola posición, ¿cierto? No, correcto, y lo hacemos desde que nacemos. Y ya. En la próxima parte, María Alejandra, quiero que hablemos justamente de todo lo que interviene fisiológicamente hablando en cuanto a la fonación y sobre todo cuáles son esos cuidados que debemos seguir para tener una voz impecable, una voz de alto impacto. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta aquí en Palabra Cierta y hablando de la vocología con nuestra gran invitada de hoy, María Alejandra Páez, que además tiene aquí su teclado, un vaso, y esto me está preocupando, pero bueno, María Alejandra, sabes que cuando hablamos de persuasión y sobre todo relaciones interpersonales, siempre se dice que una buena voz, una voz atractiva, armoniosa, es mucho más persuasiva. Correcto. Es más fácil de escuchar, es más interesante de conectar con esa persona, y hay quizás una escala hablando de tonos altos, medios y bajos para lograr esa voz armoniosa, entendiendo que la armonía tiene que ver con cordialidad, con acoplamiento, con equilibrio. Sí, bueno, yo considero también que es súper importante el tema de la frecuencia, como el rango de notas y al mismo tiempo la intensidad, ¿no? Porque a veces, muchas veces nos encontramos con personas que tienen una intensidad de voz muy fuerte. Sí. Vamos a hablarlo de volumen, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que para ser persuasivo es muy importante tener un volumen adecuado. Al mismo tiempo, te ayuda con la salud de tu voz y efectivamente, bueno, nosotros al hablar, nosotros podemos tener diferentes mecanismos de vibración de las cuerdas vocales y eso es bastante interesante. Las cuerdas vocales pueden cambiar la forma en cómo vibran. Es por eso que tenemos actores de doblaje, por ejemplo, que pueden cambiar de personajes Claro. de forma inmediata. De repente, si están haciendo una caricatura, la voz se puede poner más acá, o si es algo más serio, la voz puede ser como más pesada. El gato con botas. Eso, exacto. Entonces, eso se llama mecanismos de vibración de las cuerdas vocales, se le dice registros vocales. Entonces, es súper importante que toda persona, sobre todo que utilice su voz como herramienta, sepa dominar
todos Claro. los registros vocales y utilizarlos de forma eficiente en alguna interpretación, en algún proceso de conferencia, etcétera. Yo admiro muchísimo a los actores de doblaje por esa capacidad, ¿no? De pasar de un personaje a otro y cómo dominan la voz. A ver, María Alejandra, tienes un teclado, Sí. tienes ahí un vaso de agua, tienes una manguerita, incluso hasta un pitillo. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame. Bueno, que quisiera mostrarles el paso a paso que nosotros hacemos al momento de entrenar la voz de una persona. Vale. Entonces, siempre empezamos el entrenamiento haciendo ejercicios fisiológicos, ¿ok? ¿Por qué son fisiológicos? Porque son ejercicios que nos permiten una óptima interacción de la respiración, de la fonación y la resonancia, Ok. ¿vale? Y estos ejercicios son los ejercicios de tracto vocal semiocluido, se llaman de esa manera. A lo mejor muchos ya conocen que es muy famoso, por ejemplo, el trino de labios, que se utiliza mucho para el calentamiento vocal. Sí. También está la vibración lingual, ¿ok? Que se hace de forma ocluida. Muchas personas cometen a veces el error de hacerlo de forma horizontal, pero en realidad se hace de forma ocluida, porque la postura del tracto vocal de forma ocluida y alargada promueve una propiedad física que se llama inertancia. La inertancia es una propiedad que permite que los pliegues vocales vibren con mayor facilidad, con mayor nobleza. Entonces es una excelente herramienta para calentar la voz, porque de esa manera las cuerdas vocales van desarrollando esa memoria muscular de no vibrar con estrés mecánico. Entonces es una excelente manera de empezar una jornada laboral. Por ejemplo, Vale. si eres profesor, estos ejercicios son perfectos hacerlos antes de una jornada. Vale. Y Como si dijeras U con la vibración lingual, lip trill. Y también tenemos estos elementos, un pitillo, por ejemplo, que es vibración en tubo, hacerlo sin agua, ¿ok? Podemos hacer glisandos ascendentes, te voy a hacer el ejemplo. sí. Ay, qué bonito, sonó como cuando lanzaba la piedra el coyote. Ahí estamos paseándonos prácticamente por varios mecanismos vocales. Estamos pasando por la voz de pecho, la voz mixta, la voz de cabeza y luego regresamos. ¿Ok? Ahí ¿qué estamos haciendo? Estamos estirando nuestros pliegues vocales. Es un estiramiento completamente. Entonces, antes de usar la voz es importante estirar el músculo. ¿Ok? Entonces, estos ejercicios nos permiten eso, ese dominio del estiramiento del Claro, músculo. esto es un de los pliegues. calentamiento, ¿no? Correcto. Justamente para que las cuerdas vocales estén más distendidas, probablemente. Correcto, Sí, sí, más que relajadas. tengan más soltura, más flexibilidad para el momento de hablar, de conversar o incluso cantar. Si vas a cantar notas agudas, es importante que ya las cuerdas vocales hayan tenido un proceso previo en el que se enfrentaron a esas frecuencias. ¿Sabes que una vez me pasó un cliente que quería que yo le diera, era una tienda grande de Venezuela, es una tienda muy grande de Venezuela, hicimos una gira nacional y las conferencias eran a las 7:15 de la mañana. Y yo sufría en el desayuno del hotel porque no sabía además cómo lograr ese calentamiento. Y lo único que yo hacía, María Alejandra, funciona la vocalización. Yo bajito comenzaba, ay, yo, ay, yo, Correcto. ay, yo. ¿Funciona? Sí, Sí. aunque esos son ejercicios artísticos. Esos Ok. vienen luego de los procesos fisiológicos, Claro, de los primero ejercicios toda la parte fisiológicos. fisiológica. Estiramiento, Claro, guan. exactamente. Y los ejercicios de tracto vocal semicluido. Y luego venimos con los ejercicios artísticos, que son con vocales, con consonantes y vocales, que nos permiten ya ir desarrollando un poco lo que es la parte artística. Es que si la voz de pecho, la voz de cabeza, por ejemplo, podemos hacer ejercicios como para trabajar y perfeccionar la voz de cabeza, o ejercicios de voz de pecho, por ejemplo. La voz de pecho, que es la voz pesada, ¿ok? Y ya eso forma parte de los ejercicios artísticos, pero se recomienda siempre hacerlos luego de los ejercicios fisiológicos. Yo te escucho y digo, ¿por qué Miguel no puede cantar así en el karaoke? Esa pregunta te la hice fuera del aire. ¿Todos podemos cantar, María Alejandra? Sí, Sí, podemos correcto. llegar a tener una voz decente. Sí, sí podemos. Sí. Incluso el cantante no tiene una anatomía especial, o sea, no es que tiene unas cuerdas vocales diferentes a cualquier persona. No, sí. Todos podemos cantar. Por supuesto, necesitas una asesoría correcta que te guíe en el proceso, aprender a afinar, aprender a utilizar tu instrumento y conocerlo. Yo aquí estoy sorprendido porque yo que trabajo oratoria, uno tiene quizás una parte, ¿no? Que es la forma, es probablemente el discurso, el storytelling, pero detrás de esto hay todo un trabajo real, profundo y además muy complejo. María Alejandra, me explicabas hace rato y quiero que se lo expliques al público porque primera vez que tenemos acá una vocólogo, así que explícame por qué tienes ese título, qué estudiaste, qué hay que desarrollar para tener todo ese conocimiento tan increíble. Sí, bueno, efectivamente hace 2 meses aproximadamente culminamos el diplomado en vocología. Es una especialización que se realiza en la Universidad de los Andes de Chile. Chile es un país que
es súper líder en el ámbito de la investigación de la voz. Incluso este diplomado es impartido por fonoaudiólogos y otorrinolaringólogos muy reconocidos a nivel internacional. Incluso tienen colaboración directa con el fundador del término vocología, que es Ingo Tietze, ¿sí? Que es profesor de la Universidad de Utah de los Estados Unidos. Entonces, este diplomado fue un formato hecho en español para que los profesionales que quisieran aprender mucho más sobre ciencia de la voz pudieran tener acceso a esta información en español específicamente. Entonces, culminamos hace 2 meses este diplomado que ya nos hace ser la primera incluso academia en Venezuela en obtener esta certificación y me hace oficialmente vocólogo. Qué interesante. A ver, María Alejandra, hablar de la voz es hablar de ese sonido único que tenemos los seres humanos que nos permite miles de cosas. Como la queremos cuidar, ¿qué no debemos hacer, María Alejandra? Mira, existen muchos hábitos vocales que a veces uno desarrolla, sobre todo por la imitación. A veces uno, desde la infancia, uno imita las vocalizaciones de los padres o de las personas que están en tu entorno. A veces hablar muy fuerte, a veces hay padres que hablan con mucha fuerza, entonces a lo mejor ese niño que creció, pues habla también con mucha intensidad. Entonces, uno de los principales factores es cuidar el nivel de volumen en el que a veces hablamos, porque a veces no lo supervisamos, ¿no? Lugares con volumen alto, sí, correcto, hay que evitarlos, ¿verdad? Correcto. Trabajamos con la voz. Correcto, si estás en un lugar con música, no te pongas tan cerca de la corneta o del parlante que pueda hacer que más bien subas el volumen de tu voz. Al mismo tiempo, también la carraspera, a veces uno anda todo el tiempo limpiándose la voz a través del carraspeo y eso es bastante dañino. Solución fisiológica mejor entonces. Correcto, ¿Sí? Solución fisiológica o vaporizaciones, la hidratación y este tipo de cosas. Y al mismo tiempo, bueno, buscar siempre profesionales que te guíen. Claro. Si eres cantante, por ejemplo, busca un profesional que esté actualizado o que tenga una certificación al menos en el ámbito de ciencia de la voz. Sí. Porque no es solamente que el que canta bien puede dar clases de canto, no. ¿Las bebidas frías y calientes, mito? Sí, totalmente. Es un mito, Nada de lo que tú tomas Ok. o comes pasa por las cuerdas vocales. El sereno, ¿qué hora será? ¿Será la 1, será la 2? Sí, bueno, esto es importante sobre todo si no quieres exponerte una gripe, una alergia. Una bufanda, sí, Exacto, la podemos utilizar para cuidar nuestra voz. Ya para despedirnos, María Alejandra, además súper contentos de todo este tema. Yo asombrado porque me encanta obviamente la materia, dónde te pueden ubicar, dónde las personas pueden conocer más de la vocología y por supuesto, bueno, buscarte como vocal coach. Tengo un karaoke próximamente, entonces te voy a buscar, ¿ok? Por favor. Bueno, la academia está ubicada en el Centro Profesional Santa Paula. Nosotros tenemos nuestras redes sociales, pueden buscarnos a través del Instagram, @marialemusicacademy. Mi Instagram personal es @marialemusic y también pueden ingresar a la página web marialemusic.com. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y esto fue Palabras. No, para la próxima vamos a hacer nada más un programa dedicado a cómo Miguel va a educar su voz para cantar, ¿te parece? Sí, me parece. Y hacemos un superbién. reto. Y si yo canto bien va a ser por María Alejandra que me guió. Gracias, de verdad, por esta buena entrevista. Gracias. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.